Por muchos años, Colombia fue testigo de la ola de violencia bipartidista entre liberales y conservadores. La lucha por el control en la que se debatieron dejó a miles de personas marcadas por la historia. En la memoria del pueblo colombiano quedó la fecha del 13 de junio de 1953, día en que por primera vez liberales y conservadores tuvieron un mismo objetivo. Militar. Líder. Revolución. Presidente. Injusto. Opresor. Dictador. El general Gustavo Rojas Pinilla, el único dictador colombiano del siglo XX. El Partido Conservador, que parte de principios de tradición a diferencia del Partido Liberal, que lucha por el bien general antes del particular. Sin embargo, ambos aclamaban una misma solución. General, salve usted la patria. Fue entonces cuando sus propuestas dieron una voz de libertad al pueblo. Entre el periodo de 1951 y 1953, la guerra entre conservadores y liberales estaba imparable, a tal punto que los ciudadanos, al ejercer su derecho al voto, se veían obligados a ser manchados en el dedo con el color del partido al cual elegían. Por lo tanto, debían esconder sus manos en los bolsillos para evitar que estos fueran atacados por el partido contrario. Ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos, por las vías del orden fecundo, de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas sin distingos de ninguna naturaleza y de la paz ennoblecedora y unificante, todo según los cánones primordiales de Cristo, Señor nuestro, y del libertador Simón Bolívar, han determinado hacerse cargo del gobierno del país. Con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder, cambió la historia y el calvario entre estos dos partidos, y como primera instancia se establecieron un cubrimiento de las carreteras para proteger a los campesinos. El gobierno de Rojas ha sido y fue criticado por algunos y elogiado por otros. Sin embargo, ¿qué se puede decir sobre este personaje? ¿Cuáles fueron sus aportes al país antes de convertirse en presidente? El general, mucho antes de 1953, había manifestado su ferviente dedicación, esfuerzo y entrega para contribuir de manera significativa al crecimiento del desarrollo colombiano. Y los campesinos lo recuerdan como la esperanza que alguna vez tuvo Colombia. Pues para mí fue un presidente de la berraquera, porque cuando eso, vean, no podía bajar los conservadores aquí para abajo ni para los cabildos. Y él les metió el ejército y les metió el ejército, los fue agarrando toda esa gente que estaba por ahí y nos dio la libertad a nosotros. Sí, ¿verdad? No puedo bajar más plan ni a mariquita ni a nada. Eso sí me cruzó patentico. ¿Qué lo motivó a votar por Rojas Pinilla? Pues yo me encontré con un poco de amigos, yo iba sin saber con quién votar. Y en eso sí iban los Osorios, una gente de la familia por aquí en Armenia y todo eso. Y me dijo, Gonzalo, ¿usted por quién va a votar? Y yo no. Lo llevo presente, y usted, pues, cuando está yo muy joven. Sí, claro, muy joven. Entonces, ¿no quiere votar por Gustavo Rojas Pinilla? Y le dije, sí, voto por Gustavo Rojas Pinilla. Ya
hasta por cierto uno iba de a caballo, dijo, se ganó una Moncho Paloma que es para Casabianca, montes en ese caballo. Y me llevaron, y me llevaron de a caballo hasta Casabianca y yo volando para que vean ustedes que me dio. Yo metí un poco enemigos encima. Y a pesar de que sus palabras apuntaban a restablecer las libertades democráticas, mantuvo la censura de prensa que fue instaurada en el mandato de Mariano Ospina Pérez. Por ello, en calidad del director del Espectador, Guillermo Cano se dispuso a poner en marcha una campaña para recobrar la libertad de expresión en todo el sentido de la palabra, sin que ello significara privilegios para los periodistas. El tema es que con la llegada de Gustavo Rojas Pinilla al poder, el 13 de junio de 1953, él venía precedido del estado de sitio y había censura de prensa cuando él se montó en el poder. La discusión empezó si él debía levantar la censura de prensa y empezaron los acercamientos entre el gobierno de Rojas y los medios de comunicación para que eso se hiciera. Pero poco a poco Rojas Pinilla demostró que se quería convertir en un dictador y que se quería quedar en el poder. Porque él llegó al poder el 13 de junio del 53, era para que terminara el periodo hasta el 54. Pero luego la asamblea de bolsillo que se inventó hizo que se lo prolongaran hasta el 58. Entonces ya, como los medios de comunicación empezaron a cuestionarlo, lo cerró. Primero cerró El Siglo, luego cerró La República, luego cerró el Tiempo y finalmente al final cerró, no lo cerró realmente, sino que lo multó y el Espectador encontró que la multa millonaria que le había colocado era injusta y prefirió cerrar el periódico a no pagar la multa. Entonces crearon el periódico El Independiente. El Independiente era el mismo periódico con otro nombre y circuló entre el año 56 y 1958, pero esa fue la plataforma mediática también con la cual se basó toda la prensa independiente para lograr en la unión política del Partido Liberal y Conservador lo que se conoció como el 10 de mayo del 57, que fue cuando sacaron a Rojas del país y lo hicieron que renunciara a la presidencia y que le entregara el poder a una junta militar que a su vez convocó al plebiscito. El plebiscito se votó el 2 de diciembre del 57, se creó el Frente Nacional y los partidos políticos terminaron repartiéndose el poder durante 16 años. ¿Cuáles eran los contenidos publicados en El Espectador en ese momento que causaron como la oposición por parte de Gustavo Rojas Pinilla? Lo que pasaba en esa época era que Gabriel Cano, que era como la voz más importante, estaba demostrando que la familia Rojas, particularmente el presidente Rojas, además de convertirse en un dictador, era un hombre que también estaba incurriendo en prácticas corruptas porque había hecho una cantidad de negociados de bienes que se habían hecho con dineros públicos y también a través de influencias y de tráfico de influencias, y eso era lo que le incomodaba al gobierno, más allá de que también le cuestionaban la forma arbitraria como estaba procediendo con los estudiantes, la forma como atropellaba a todo el que se declaraba opositor del gobierno, y esa sumatoria de hechos llevaron a que lo multaran, y en la multa de 10.000 pesos en aquella época, que era un montón de plata, pues para no pagar la multa fue que se constituyó el periódico El Independiente. Es que en aquella época había una oficina que controlaba la censura, la ODIPE. Entonces esa organización lo que hacía era controlar la información que salía en los medios de comunicación. Muchos de los que entramos a esta profesión saben que solamente tienen una obligación: leer, no hay otra. Pero tiene que ser leer kilómetros para escribir milímetros y no al contrario. En 1958 se construyó un monumento con forma de G, con una estatua del general Rojas Pinilla y en su parte superior una placa de bronce con su nombre y fecha de mandato, en el pueblo San Jerónimo, Tolima. Hoy en día, Gustavo Rojas Pinilla
quedó como un militar, un dictador, una esperanza y una ilusión para todo un país que dejó precedentes en el pensamiento histórico colombiano.